Dios los bendiga en este día. Que sea el Señor, ¿verdad? Bendiciéndonos a cada uno de ustedes. Y pues la verdad, eh, quería enseñar, ¿verdad? Sobre el libro de Hebreos, ¿verdad? Comparando con Levíticos. Y es algo muy bonito, ¿verdad? Pero lamentablemente no voy a poder enseñar esto, ¿verdad? Porque hay algo que me ha llamado mucho la atención, ¿verdad? Eh, Hoy estuve hablando con un varón. Empezó la plática de ayer, ¿verdad? Sobre la doctrina, ¿verdad? Que muchos llaman rara, ¿verdad? Y yo sé que estas enseñanzas de cómo atacar la sana doctrina, ¿verdad? Eh, esto, esto yo sé que viene del enemigo, ¿verdad? Viene del enemigo porque el enemigo ha infiltrado muchas maneras de, de llevar cautivos a muchos, ¿verdad? Que muchos hermanos, ¿verdad? Que cayeron en apostasía, apartándose de la verdad. Y esto lo habla la palabra del Señor en Timoteo, ¿verdad? Que muchos se apartarán, ¿verdad? De la verdad, escuchando a espíritus, a demonios, ¿verdad? A doctrinas de demonios, ¿verdad? Y esto es, ¿verdad? Lo que está sucediendo en estos momentos. Yo sé que la aparición del anticristo pues es eminente, así como el rapto, ¿verdad? El rapto de la iglesia es eminente. Yo sé que el anticristo, ¿verdad? Que aunque nosotros no queramos el anticristo va a aparecer, ¿verdad? Porque la palabra del Señor lo dice. La iglesia se tiene que ir porque la palabra del Señor lo dice. Y la apostasía tiene que ser porque la palabra del Señor lo dice, ¿verdad? Y no, no me asombro, ¿verdad? De tristemente, ¿verdad? Que muchos niegan la sangre del Señor Jesucristo, la que limpia todos los pecados. No solo son unos cuantos pecados, son todos los pecados. Porque la palabra del Señor lo dice, ¿verdad? El Cordero que quita el pecado del mundo. ¿Mm? El pecado del mundo, ¿verdad? No dice algunos pecados, dice el pecado del mundo. ¿Ya? Entonces, vamos a empezar, ¿verdad? A explicar. Pero quiero irme primeramente a Gálatas capítulo 1. Y aquí el apóstol Pablo, ¿verdad? Nos explica celosamente, ¿verdad? Él enojado y está perplejo, ¿verdad? Porque estaba viendo a los de Galacia, ¿verdad? Que se habían apartado de la verdad y estaban yendo yéndose a las obras, pero esto era una persuasión de otros predicadores, ¿verdad? Que eran infiltrados. Y entonces Pablo los exhorta. Entonces, vamos a Gálatas capítulo 1, ¿verdad? Esto de verdad pues me llena de tristeza porque este yugo no deja que los hijos de Dios alaben su nombre con gozo. Qué bonito es sentirse, ¿verdad? Que uno es salvo. No importa lo que nos suceda. Sé que hay uno, ¿verdad? Muchos somos criticados porque dicen que nosotros predicamos una doctrina rara, un evangelio raro. Y pues esta batalla está bien, ¿verdad? Pero glorificamos a Jesucristo, no a los hombres, ¿verdad? Como dijo el apóstol Pablo, que no estamos aquí nosotros para glorificar a un hombre o seguir una enseñanza de un hombre. Porque si nosotros complacemos a los hombres, nosotros no somos
No somos siervos de Cristo, ¿verdad? Entonces, leamos lo que dice el apóstol Pablo en el capítulo 1 de Gálatas. Veamos del versículo 1, ¿verdad? Pablo, apóstol, no de los hombres, ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de entre los muertos. Y todos los hermanos que están conmigo a la iglesia de Galacia, gracia a vosotros y paz de Dios el Padre y nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos de este presente mundo malo, conforme a la voluntad de Dios y Padre nuestro, el cual sea gloria por siempre jamás. Amén. Ahora aquí empieza Pablo, ¿verdad? En el versículo 6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis traspasado de aquel que os llamó a la gracia de Cristo a otro evangelio, el cual no es otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Claramente, ¿verdad? Aquí dice el apóstol Pablo, es la gracia, es el don de nuestro Señor, ¿verdad? Y se aparecieron hombres, ¿verdad?, que estaban persuadiendo a los hermanos, y esto no viene del Señor. Bueno, viene del diablo, ¿verdad? Otra vez el versículo 7. El cual no es otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si nosotros o un ángel del cielo os predicare otro evangelio del que os hemos predicado, sea maldito. Vamos a recalcar esto, ¿verdad? Y a mí normalmente pues no me gusta decir nombres, pero este hombre varón, Gigi Ávila, trajo una semilla de pudrición, ¿verdad? En la doctrina santa de Jesucristo. Porque este varón lo que trajo fue esto: a perturbar y pervertir el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, el cual muchos, ¿verdad?, siguieron y siguen la doctrina de este hombre, ¿verdad?, que dejó. Porque este hombre mucho criticó la doctrina salvo siempre salvo, el cual es verdad. Somos salvos por toda la eternidad porque Jesucristo es el que nos da la vida eterna. Entonces rectificamos nosotros, los que creemos que por fe somos salvos. Nosotros no vamos a desistir de lo que hemos creído. Esta es una convicción, ¿verdad?, que el Espíritu Santo nos ha revelado, porque dice la palabra del Señor que el Espíritu Santo revela a Jesucristo. Sinceramente, ¿verdad?, yo les puedo decir que en mi caminar, ¿verdad?, cuando yo asistía a estas iglesias, yo no sentí, ¿verdad?, que nunca me sentí tranquilo. Nunca se predicó la sangre de Cristo, sino que las obras. Si haces esto, te vas al infierno. Si te acuestas de esta manera, pierdes tu salvación. Que yo soñé que el diablo, que esto. O sea, un sinnúmero de cosas, que vi un ángel, que un ángel me dijo. Y todas estas locuras, ¿verdad? La gente tirándose al suelo, balbuceando, echando espuma por la boca. Y todo esto, ¿verdad? Yo sentí en mi corazón que no era de Dios. Yo siempre tuve ese sentir, ¿verdad?, que no me sentía cómodo. Entonces, gracias al Señor, ¿verdad?, que me salvó, ¿verdad? Porque el Señor Jesucristo es el que busca, ¿verdad? Esa es la acción, ¿verdad?, que hace el Espíritu Santo, como dice la palabra de Dios, ¿verdad? No es el que quiere ni el que corre, ¿verdad?, sino que el que Dios tiene misericordia. No es de nosotros, no depende de nosotros, porque nosotros
bueno, cuando yo no era salvo, yo estaba muerto espiritualmente. Entonces yo no busqué a Dios. Él me buscó a mí y me buscó porque me amó, ¿verdad? Entonces muchos no entienden esto, no han entendido el amor de nuestro Señor Jesucristo, porque no depende de nuestras obras que nosotros vamos a ganar el favor de Dios. No es nuestra actitud, es solamente, ¿verdad?, tener fe en la sangre de Jesucristo, que es la que nos lava, ¿verdad? Nos limpió, perdón. Él nos limpió. Entonces, en esto es que mucho yo batallo, ¿verdad? En sentir de que yo a veces no entiendo por qué muchos se apartan, ¿verdad? Y como mi hermano, ¿verdad?, que está presente, hermano Oscar, hemos tenido conversaciones como sentirnos como que somos los únicos. Sinceramente, en mi caminar, gracias al Señor que ha salvado, ¿verdad?, mi alma, ha sido una experiencia muy dura en el aspecto de sentirnos alejados de los que de verdad conocen la verdad. Y es triste. Es triste. Porque antes yo pensaba, ¿verdad?, que tal vez estas personas no eran salvas. Pero hay muchos que sí. El Señor pues ha mostrado en su palabra, que aquí como lo vamos a ver, que hay muchos que se han apartado. Muchos niegan la obra perfecta de Cristo. Y solo el Señor sabe realmente, ¿verdad?, cuál conoce el corazón de las personas. Los que primeramente anterior, quiero que entiendan esto, ¿verdad? Hay cristianos que han sido salvos y se apartaron y fueron en pos de estas doctrinas falsas, ¿verdad? Y ahora ellos están en el yugo de que hay que perseverar para alcanzar la salvación, cuando antes creyeron que era por gracia. Pero ahora, como vinieron otras doctrinas, nuevas revelaciones, entonces claro, se han dejado poner el yugo y lamentablemente esto no trae paz. Esto no trae paz. Entonces, nuestro deseo, ¿verdad?, siempre ha sido de mi hermano Oscar y yo, ¿verdad?, de que quisiera encontrar a un hermano a mi lado, de hablar el amor de nuestro Señor Jesucristo, de la libertad que tenemos, del amor que nos ha dado el Señor, de que nos ha sacado, de que nos ha ayudado. Y es duro ver cómo se aprovechan, ¿verdad?, de los hermanos. Entonces, el precio de todo esto es la soledad, ¿verdad? Pero yo sé que el Señor paga mucho mejor, ¿verdad?, que cualquier cosa que podemos encontrar en este mundo. Pero quería leer, ¿verdad? Quería seguir leyendo para que nos demos cuenta de lo que está hablando Pablo. Otra vez voy a leer el versículo 7 en adelante. El cual no es otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si nosotros, un ángel del cielo, os predicare otro evangelio, del que os hemos predicado, sea maldito. Como antes hemos dicho, también ahora decimos otra vez, si alguien os predicare otro evangelio del que habéis recibido, sea maldito. ¿Por qué persuado yo ahora a los hombres o a Dios? ¿O procuro de agradar a hombres? Porque si todavía agradara a los hombres,
no sería siervo de Cristo. Pero nosotros tenemos esa convicción. Yo no puedo dejar eso. Ya. Yo no puedo. El Espíritu Santo me dice, ¿verdad? Y me testifica que... Y esto es una decisión de cada uno, ¿verdad? ¿Vas a seguir la doctrina de un hombre o vas a seguir la palabra de Dios? Y cuando nos hemos fijado, ¿verdad? Que el apóstol Pablo, él llevaba el evangelio a los gentiles. No andaba de vacaciones, ¿verdad? Cada vez que él iba a predicar el evangelio, pasaba un sinnúmero de tribulaciones, ¿verdad? Como leemos en sus cartas. Y vemos claramente, ¿verdad? Que esto es muy diferente a cómo se predica ahora, ¿verdad? Que si te pasan tantas cosas, tantas tribulaciones porque estás en maldición o estás en pecado o sos miserable, no sos un cristiano prosperado. Y esto yo cuando leo las cartas, ¿verdad? Que el Señor a través de su Espíritu Santo le reveló a Pablo. Al leer, yo no veo una vida feliz de Pablo, más solo glorificando el nombre de Jesucristo, porque el trabajo no es fácil. Entonces, lo que nos sucede a nosotros, ¿verdad? Y asimilando lo que pasó al apóstol Pablo, esto nos ayuda, ¿verdad? A reflexionar y a seguir, ¿verdad? Porque estamos haciendo lo correcto, gracias al Señor. Entonces aquí por eso el apóstol Pablo, ¿verdad? Está exhortando que no es para agradar a los hombres, sino que es para el Señor Jesucristo, ¿verdad? Ahora versículo 11. Empero, os hago saber, hermanos, que el evangelio que os ha sido predicado por mí no es según hombre, porque ni yo lo recibí del hombre, ni tampoco me fue enseñado, sino por revelación de Jesucristo. Este es el evangelio que el Señor Jesucristo escogió para nosotros, ¿verdad? Los gentiles, que ahora pues, claro, ya no somos gentiles los que hemos creído, porque somos parte, ¿verdad?, del pueblo de Israel, ¿verdad? Entonces, el Señor escogió, ¿verdad?, al apóstol Pablo para que llevara el evangelio, ¿verdad?, a los que no son de sangre judía, ¿verdad?, nosotros. Versículo 13, porque ya habéis oído cuál fue mi conducta en otro tiempo, en el judaísmo, como sobremanera perseguía la iglesia de Dios y la asolaba, y que aprovechaba en el judaísmo sobre muchos de mis iguales en mi nación, siendo más vehementemente celoso de las tradiciones de mi padre. Mas cuando plugo a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Claro, el Señor, ¿verdad?, en su infinita sabiduría, ¿verdad?, Él supo, ¿verdad?, desde todo, ¿verdad?, desde antes de la creación, todo lo sabía el Señor. Escogió al apóstol Pablo, ¿verdad?, para que llevara su evangelio. Versículo 16, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre, o sea, con ningún hombre. Él no consultó con nadie. O sea que el apóstol Pablo, al ser salvo, él fue directamente, y aquí nos dice dónde fue, ¿verdad? Ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que me fui a Arabia. Pablo, al ser salvo, inmediatamente él se fue a Arabia. Y ahí quedó 3 años. Ahí él aprendió muchas cosas, ¿verdad?, a través de nuestro Señor Jesucristo, y le reveló tantas cosas, ¿verdad?, a Pablo. Dice aquí, y volví de nuevo a Damasco, ¿ya? Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén a ver a Pedro y estuve con él 15 días. Eso es lo único que había pasado con Pedro, 15 días. Después de los 3 años, imagínense toda la revelación que el Señor Jesucristo le ha dado a él.
De ahí viene las revelaciones, ¿verdad? El anticristo, el rapto, ¿verdad? Toda la doctrina que nosotros ahora conocemos, ¿verdad? De Romanos hasta Filemón, toda la doctrina de la iglesia, ¿verdad? Que es muy clara, ¿verdad? Entonces, el versículo 19, mas a ningún otro de los apóstoles vi, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Y en esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después vine a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea, que eran en Cristo. Mas solamente había oído que el que en otro tiempo nos perseguía ahora predica la fe, que en un tiempo destruía, y glorificaban a Dios en mí. Imagínense, en las revelaciones que el Señor Jesucristo dio, ¿verdad? No sé si recuerdan que el apóstol Pablo, ¿verdad? Él fue arrebatado al cielo. Y no podemos ver, ¿verdad? Lo que leyendo, ¿verdad? En todo lo que el apóstol Pablo habla, ¿verdad? Conforme la palabra del Señor. Cómo la doctrina fue dada, ¿verdad? Y nos revela el apóstol Pablo todos los misterios, todas las maravillas que el Señor Jesucristo le dijo a él. Y ahora aquí leyendo el versículo 1 del capítulo 2 de Gálatas, dice, después pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, tomando también conmigo a Tito, subí por revelación y comuniqué con ellos el evangelio que predico entre los gentiles, más particularmente con los que parecían ser algo, por no haber corrido en vano. Entonces, ¿verdad? Imagínense que Pablo dice, ¿verdad? Que él fue arrebatado. El apóstol Pablo fue arrebatado. Imagínense que aquí lo afirma. Pasados 14 años, cuando dice Pablo, ¿verdad? Un muchacho que fue arrebatado, 14 años, ¿verdad? Esto, ¿verdad? Es muy importante porque yo les aseguro, ¿verdad? Que esto no lo van a leer en las iglesias. No van a enseñar esto, ¿verdad? Porque lo que el enemigo quiere es que nadie abra los ojos, ¿verdad? Entonces, pasemos a segunda de Corintios, capítulo 11. Vamos a darnos cuenta lo que dice Pablo, ¿verdad? Exhortando a los corintios. Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 1, ¿verdad? Y vamos a leerlo todo. Plugiese a Dios que vosotros sufriréis un poco mi locura, mas en verdad sufridme, porque yo soy celoso de vosotros con celo de Dios, porque os he desposado a un marido para presentaros como a una virgen pura a Cristo. Nosotros somos limpios, somos puros, ¿verdad? La iglesia, desde el instante que nosotros somos sellados, ¿verdad? Creyendo el Evangelio de Salvación. Nosotros somos limpios, ¿verdad? Somos la iglesia pura y sin mancha. Versículo 3. Ahora escuchemos lo que dice Pablo. Mas tengo miedo de que en alguna manera, como la serpiente engañó a Eva, Satanás, ¿verdad? La serpiente engañó a Eva por su astucia, así sean corrompidas vuestras mentes de la simplicidad que es en Cristo. Porque si el que viene predica otro Jesús que nosotros no hemos predicado, o si vosotros recibís otro espíritu del que habéis recibido, u otro evangelio del que habéis aceptado, les sufriráis bien. Esto me llamó mucho la atención, ¿verdad? Y meditando, ¿verdad? En la palabra de Dios, les sufriráis bien. El legalismo, ¿qué es lo que hace?
Yo sufrí de legalismo. Yo sufrí mucho. ¿Mm? Yo tenía terror todos los días pensando que la salvación se iba a perder, ¿verdad? Antes de ser convertido. Pero aún así, ¿verdad? Cuando supe la verdad, aún así, la doctrina que se había enseñado, ¿verdad? Ya siendo salvo, mi vida pues no era, o sea, mi corazón no se sentía tan, tan libre porque tenía todavía doctrina, ¿verdad? De que me habían enseñado el hombre, ¿verdad? Y de esto es lo que habla el apóstol Pablo. Les sufriréis bien por escuchar otro evangelio, por escuchar otro Cristo. ¿Mm? Pues claro, imagínense estar escuchando doctrinas que no tienen nada que ver con la del Señor. Va a haber una confusión. Entonces, nosotros vamos a estar siempre maquinando, escuchando la palabra de Dios y escuchando la de un hombre. Y entonces hay una tranquilidad, ¿verdad? Y ese es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, ¿verdad? Y claramente vemos, ¿verdad? Que el apóstol Pablo lo dijo, ¿verdad? A través del Espíritu Santo, que al aceptar este evangelio falso y estas enseñanzas falsas, iban a sufrir muchos. Y las sufren ahora. Muchos tienen yugo de que creen en el diezmo, que hay que diezmar porque si no uno está maldito, que uno tiene que perseverar porque si no persevera no alcanza la salvación, el cual Jesucristo ya nos liberó. Dice la palabra del Señor, ¿verdad? Que todo lo que estamos en Cristo no hay ninguna condenación. Entonces, es lógico que a haber una batalla, leemos la palabra de Dios, nos enfocamos, pero cuando escuchamos otras cosas de otro hombre, entonces estamos como, ¿y entonces qué sucede? Hay una confusión, no hay tranquilidad, no hay paz. Muchos sufren por esto. Versículo 5. Pero yo pienso que en nada he sido inferior a los más grandes apóstoles, porque aunque soy rudo en la palabra, no empero en el conocimiento, mas en todas las cosas hemos sido enteramente manifiestos a vosotros. ¿Acaso cometí un pecado en haberme humillado a mí mismo, para que vosotros fueseis ensalzados, porque os he predicado el evangelio de Dios gratuitamente? Despojé las otras iglesias, recibiendo salario de ellos para servir a vosotros, y estando con vosotros, y teniendo necesidad, y ninguno fui carga. A ninguno fui carga, porque lo que me faltaba lo supieron los hermanos que vinieron de Macedonia, y en todas cosas me guardé de seros gravoso, y me guardaré. Versículo 10. Como la verdad de Cristo es en mí, nadie me impedirá esta jactancia en las regiones de Acaya. Él no quiso recibir dinero, ¿verdad? No quiso recibir nada, porque no quería ser carga para nadie, ¿verdad? ¿Por qué dice? Porque no os amo, Dios lo sabe, ¿verdad? Claro que no es porque no los amara, ¿verdad? O sea, rechazaba a los hermanos, sino que no quería, sentía que no quería molestarlos, ¿verdad? Para que hubiera para los demás. Y él se sentía orgulloso de predicar, ¿verdad? El evangelio gratuitamente, ¿verdad? Y también escuchamos ahora que Pablo también dice que quería predicar el evangelio gratuitamente, ¿verdad? Porque no quería sentirse que el evangelio se le ha dado o sea, como paga, ¿verdad? Yo predico y ahora tengo que cobrar, ¿verdad? Esto no lo quería hacer el apóstol Pablo y esa era su decisión. El versículo 12. Mas lo que hago, haré aún para cortar ocasión de aquellos que desean ocasión, para que en aquellos que se glorían sean hallados como también nosotros. Porque los tales son falsos apóstoles, obreros fraudulentos,
que se transfiguran en apóstoles de Cristo, y no es maravilla, porque Satanás mismo se transfigura en ángel de luz. Así que no es gran cosa si también sus ministros se transfiguren como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Otra vez digo, que nadie me tenga por insensato de otra manera que recibidme aún como a insensato, para que me jacte yo un poco. Lo que hablo, no lo hablo según el Señor, sino como con insensatez en este atrevimiento de jactancia. Puesto que muchos se glorían según la carne, también yo me gloriaré, porque de buena gana sufrís a los insensatos, siendo vosotros sabios. Porque sufrís, aquí me gusta esto lo que dice Pablo, porque sufrís si alguien os pone en servidumbre, si alguien os devora, si alguien toma lo vuestro, si alguien se ensalza, si alguien os hiere en la cara. Hablo en cuanto a la afrenta, como si nosotros hubiésemos sido débiles. Mas en lo que otro tuviere osadía, hablo con insensatez, también yo tengo osadía. ¿Son ellos hebreos? Yo también soy. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son simientes de Abraham? También yo. ¿Son ministros de Cristo? Hablo como insensato, yo soy más. En trabajos más abundante, en azotes, sobre medida, en cárceles más frecuentemente, en muertes muchas veces. De los judíos 5 veces recibí 40 azotes menos 1. 3 veces fui azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado en lo profundo del mar. En viajes muchas veces, en peligros de ríos, en peligros de ladrones, en peligros de mi nación, en peligros de entre los gentiles, en peligro en la ciudad, en peligros en el desierto, en peligro en el mar, en peligro entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchas vigilias, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Además las cosas de fuera, lo que me sobreviniere, además las cosas de fuera, lo que se sobreviene cada día, el cuidado de todas las iglesias. ¿Quién es débil y no soy débil? ¿Yo? ¿Quién se escandaliza y yo no me abrazo? Si es menester gloriarme, me gloriaré yo de las cosas que son de mis flaquezas. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que es bendito por siempre, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador por el rey Aretas guardaba la ciudad de los damasenos, queriendo prenderme. Y fui abajado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. Imagínense que el apóstol Pablo lo único que se gloriaba era por su flaqueza. Imagínense qué humildad, ¿verdad? Y como vemos, ¿verdad? Que el apóstol Pablo nos explica claramente de que no estuvo en un hotel pagando aviones, ¿verdad? De primera clase o recibiendo dinero, ¿verdad? No anduvo él en comodidades, ¿verdad? Así que muy diferente lo que se explica, perdón, lo que se predica ahora, ¿verdad? Y vamos a leer, ¿verdad? Para explicar rapidito el por qué muchos se confunden con la doctrina, ¿verdad? Que el Señor Jesucristo estuvo predicando, y esto era relacionado con el milenio, el cual muchos, ¿verdad? En ese tiempo, ¿verdad? Hay que entender, el Nuevo Testamento empieza desde que el Señor dio su vida. Ahí terminó el Viejo, ¿verdad? Y el Nuevo Testamento fue puesto gracias al Señor Jesucristo, ¿verdad? Cuando entró al segundo velo, ¿verdad? Abolió el primero en la muerte, en la cruz del Calvario, ¿verdad? Y el otro fue, ¿verdad? Puesto y
Y el Señor, Dios Padre, ¿verdad?, juró que el Señor Jesucristo, ¿verdad?, es el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Y vamos a hablar lo que dijo el Señor Jesucristo, ¿verdad? Porque cuando entendamos que Jesucristo, cuando estuvo con vida, Él estuvo en la ley. Es lógico que Él tenía que vivir en la ley, ser manifestado, ¿verdad?, como hombre, para poder cumplir los mandamientos y todas las ordenanzas que el Señor, ¿verdad?, que había dado. Y solo Jesucristo, ¿verdad?, la pudo cumplir. Es lógico que tenía que venir en forma de hombre para poder, ¿verdad?, darnos vida ahora, ¿verdad?, que el Señor nos lo ha hecho, ¿verdad?, después de su muerte, dar vida eterna. Porque nosotros recibimos el pecado desde Adán, ¿verdad? Recibimos la muerte espiritual y el Señor Jesucristo es el Adán espiritual, ¿verdad? El que nos da el Espíritu Santo, ¿verdad? Lo que se había perdido en el Edén. Entonces, ¿verdad? Jesucristo, cuando Él anduvo predicando, Él anduvo en la ley todavía, ¿verdad? Entendamos esto. Ahora, el Señor Jesucristo vino a buscar, ¿verdad? Él vino por las ovejas perdidas de Israel. Vino por la nación de Israel. Entonces vamos a Mateo capítulo 10, versículo 7. Mateo 10, 7. No voy a explicar mucho, ¿verdad? Pero solo para enfocarnos, ¿verdad?, que el Señor anduvo predicando otras cosas. Y Él enviaba a sus discípulos, ¿verdad?, a predicar solamente a los israelitas, ni a los samaritanos predicaban, ¿verdad? Porque los samaritanos eran judíos mezclados con gentiles. Entonces ellos no podían ir a predicarle a ellos, ¿verdad? Entonces dice la palabra del Señor, ¿verdad?, en Mateo 10, 5 al 7. Estos 12 envió Jesús, a los cuales dio mandamiento. Escuchemos el mandamiento que dio el Señor Jesucristo, diciendo: por el camino de los gentiles no iréis, y en ciudad de samaritanos no entréis, mas id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo, el versículo 7, predicad diciendo: el reino del cielo está cerca. Esto es muy diferente de lo que ahora se predica. El reino del milenio, claramente nosotros entendemos que esto será después que el Señor derrote al enemigo, ¿verdad?, al anticristo, ¿verdad? Satanás va a ser encerrado, ¿verdad? Y nosotros vamos a gobernar con el Señor, ¿verdad?, en el milenio. Toda esta doctrina, ¿verdad?, que el Señor Jesucristo anduvo predicando a Israel, se refería a esto, ¿verdad?, al milenio. Entonces, como el Señor Jesucristo fue rechazado por los judíos, ¿verdad?, no solo en su caminar antes que diera su vida, fue crucificado, ¿verdad?, por rechazarlo. Lo rechazaron, su pueblo lo rechazó, fue crucificado. Después de haber resucitado Jesucristo, van a predicar, ¿verdad?, a la sinagoga, ¿verdad?, predicando a los judíos, y rechazan al Señor, ¿verdad? Rechazaron a Dios Padre, ¿verdad? Porque recordemos que ellos no quisieron, Israel no quiso tener a Dios como su rey. Escogieron, que ellos le dijeron: queremos a un hombre. Ellos querían hacer lo mismo que hacían los gentiles, ser gobernados por un hombre. Entonces el Señor, rechazaron a Dios, el Padre, ¿verdad? Entonces ahí rechazaron a Dios. Dios le dio a Saúl, ¿verdad? Después vino Jesucristo, rechazaron a Jesucristo, ¿verdad? Ahora leamos, ¿verdad?, que dice el libro de los Hechos o Actos. Vamos a leer el capítulo 7, y ahí es donde se rechaza al Espíritu Santo. Entonces, Dios Padre rechazarlo, ¿verdad? Lo rechazaron.
No quisieron nada con Dios, ¿verdad? Y buscaron un hombre. Jesucristo fue crucificado, nada. Ahora viene uno de los diáconos, ¿verdad? Que aquí le dio una cátedra, así como le decía, una buena cátedra a los fariseos. Y los fariseos dicen, ¿verdad? Que a mí me da risa, ¿verdad? Que los religiosos, ¿verdad? No les gusta que... Ustedes saben, ¿verdad? Que el hombre se deja llevar por la apariencia y el Señor no trabaja así, ¿verdad? El Señor lo que ve es el corazón. Y claro, al ver un diácono dándole clase a los supuestos, ¿verdad? Que sabían todo lo de la ley, ¿verdad? Lo que hicieron fue tapar sus oídos. Escuchemos lo que dice Esteban. En versículo 51, capítulo 7 de Actos o Hechos, versículo 51, dice Esteban: duros de cerviz e incircuncisos de corazón. Incrédulo, ¿verdad? Y de oídos vosotros resistís siempre al Espíritu Santo. Como vuestros padres hicieron, así también hacéis vosotros. Entonces, rechazó Israel al Padre, Dios, cabeza, ¿verdad? La cabeza, a Jesucristo y al Espíritu Santo. Entonces, en ese capítulo 7 nosotros vemos claramente Esteban fue asesinado, ¿verdad? Apedreado. ¿Qué sucede en el capítulo 8? Jesucristo busca a Pablo. Ya vieron que en ese instante empieza ahí un cambio, ¿verdad? De transición de judíos a gentiles. ¿Qué dice la palabra del Señor en Juan 1:11? Vamos a leer Juan 1:11. Juan 1:11. Dice: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. ¿Ya vieron claramente? Ahora lo dice el apóstol Juan. Ahora, ¿verdad? Leamos el versículo 17 del capítulo 10 de Mateo. Vamos a Mateo 10, ya para que terminemos, ¿verdad? Solo faltan un versículo más. Mateo 10:17. Ok, 10:17. Escuchemos lo que dice. Perdón. Disculpe, me han equivocado. Era Isaías 42:21. Perdón, me disculpan. Sí, Isaías. Que ya habíamos leído Mateo ya. Vamos a Isaías 42:21. Tenía que dar esto, ¿verdad? Porque lamentablemente, como platiqué con un varón, es triste que muchos no puedan ver la claridad, ¿verdad? Lo que el Señor, muy claro, aquí está muy claro. Escuchemos lo que dice Isaías 42:21. El Señor se complació por amor de su justicia en magnificar la ley y engrandecerla. Jesucristo. Si ustedes leen todo el capítulo 42 de Isaías, habla de Jesucristo, de lo que va a padecer, lo que iba a padecer, de lo que iba a hacer y lo que tenía que hacer.
magnificar la ley y engrandecerla. O sea, perfeccionarla, porque Él la cumplió toda. Imagínense. Entonces, el Señor claramente, ¿verdad?, nos enseña que hubo un cambio. Y este cambio no es que el Señor desecha a su pueblo Israel, no es eso. Porque hay teología, ¿verdad?, que sustituye, no me acuerdo cómo que se llama eso, pero yo no entiendo de esas cosas. Lo único que dicen, ¿verdad?, que la iglesia sustituyó a Israel. Que Israel ya está olvidado, ya el Señor no se acuerda más, y eso es mentira. Porque podemos leer, vamos a Romanos, ya para aclarar esto y terminamos. Vamos a Romanos capítulo 9. Romanos capítulo 9, que clarito, ¿verdad? Pablo nos explica, 11. Versículo 1, ¿verdad? Capítulo 11 Romanos dice: digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? No lo permita Dios, porque también yo soy israelita, de la simiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual antes conoció. ¿O no sabéis lo que dice de Elías la Escritura, como ruega Dios contra Israel, diciendo: Señor, a tus profetas han muerto y a tus altares han derribado? Qué casualidad, qué similitud, ¿verdad?, tiene con lo que ha sucedido ahora, ¿verdad?, que muchos se han apartado de la verdad. Y leyendo, ¿verdad?, el 5, el 6, algo muy bonito aquí. Perdón, el 4. ¿Mas qué le dice la respuesta de Dios? Yo me he reservado 7,000 varones que no han doblado las rodillas delante de Baal. Así también, pues, escuchen, así también, pues, en este tiempo ha quedado un remanente según la elección de gracia. Israel, cuando estaba en apostasía en el tiempo, ¿verdad?, de Elías, el Señor había guardado remanentes. El Señor siempre tiene remanentes, ¿no? Así que, gracias al Señor, ¿verdad?, que nos ha dado ese privilegio de mantener la sana doctrina, de amar el Evangelio, de preservarlo a como se nos ha dado, ¿verdad? Porque no es por nuestra propia fuerza que nosotros lo hemos hecho, sino porque esa es la voluntad de Dios. Eso es lo que pienso, porque yo sé que el Señor me hubiera dejado que yo me olvidara ya, pero no es que pierda mi salvación. Él lo quiso así. Pero esto, ¿verdad?, es muy, muy bonito, ¿verdad?, como el Señor se agrada, ¿verdad?, de que hagan fieles, ¿verdad? Y ese es un deseo de cada uno, ser fiel, no importa lo que nos venga, ¿verdad? Ahora leamos, ¿verdad?, lo que dice más claro en ese capítulo, el versículo 25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en vosotros mismos, que la ceguedad, Israel está ciego. En estos momentos está ciego Israel. No es que el Señor lo haya desechado. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en vosotros mismos, que la ceguedad en parte ha acontecido a Israel. ¿Hasta cuándo? Dice, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Si ustedes buscan en el diccionario qué significa plenitud, significa perfección. Versículo 26. Y así todo Israel será salvo, como está escrito:
vendrá de Sión el libertador y apartará de Jacob la impiedad. Israel tiene que pagar sus pecados por haber rechazado a su Dios. Y nosotros, la iglesia, no podemos pasar por eso porque ya Jesucristo pagó por nosotros. Nosotros aceptamos lo que el Señor quiere que ellos acepten. Nosotros no podemos pasar por la ira. No podemos pasar por la ira. Nosotros no podemos. Ya nos limpió el Señor Jesucristo. Ellos no, porque ellos rechazaron al Señor. No quisieron aceptarlo como Mesías. No quisieron aceptarlo como el Cristo. Hasta que ellos visualmente vean al Señor en las nubes, ellos van a convertirse. Escuchemos lo que dice el 26 y el 27. Y así todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador y apartará de Jacob la impiedad. Y este es mi pacto con ellos cuando quitare sus pecados. 28. Así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros, mas en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Así que, muy claro, ¿verdad? El Señor. Nosotros no podemos mezclar la doctrina, ¿verdad? Yo amo al Señor Jesucristo, yo leo lo que el Señor habla, porque nosotros vamos a vivir eso, pero vamos a vivir en el milenio. Nosotros vamos a gobernar ya nuestro cuerpo glorificado, ¿verdad? Venimos después con el Señor Jesucristo cuando derrote al anticristo, salva a Israel y el Señor pone su reino milenial. Que el Salmo, me disculpan si es que aquí vamos a darle otro. Por eso lo habla el Salmo 2. Aquí el Salmo 2 está hablando de Jesucristo. Cuando ya esté en el milenio, escuchemos las naciones, porque van a haber naciones que de gentiles que van a quedar. Ellos todavía no han aceptado al Señor, pero ellos van a ver a nuestro Señor Jesucristo gobernando. Y escuchen lo que van a hacer. Capítulo 2 del Salmo 2. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos imaginan cosas vanas? Estarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra el Señor y contra su ungido, diciendo: rompamos sus coyundas y echemos de nosotros sus cuerdas. Estos son, ¿verdad?, los enemigos que Satanás los va a reunir, ¿verdad? Ya cuando los 1000 años se cumplan, ¿verdad? Que Satanás va a engañar a muchas naciones, ¿verdad? Ahora, versículo 4. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Entonces hablará a ellos en su furor y turbarálos con su ira. Yo empero he puesto mi rey sobre Sión, Israel, monte de mi santidad. Yo publicaré el decreto. El Señor me ha dicho: mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por heredar las gentes y por posesión tuya los términos de la tierra. Quebrantarlos haz con vara de hierro, como vaso de alfarero los desmenuzarás. Y ahora, reyes, entended, admitid corrección, jueces de la tierra. Servid al Señor con temor y alegraos con temblor. Besad al Hijo porque no se enoje y perezcáis en el camino cuando se encendiere un poco su furor. Bienaventurados todos los que en él confían. Imagínense, van a haber presentes que muchos reyes van a traer al Señor. En muchos ¿verdad?, capítulos del Salmo, ¿verdad?, hay mucha profecía.
Hay mucha profecía, hay cosas que no se han cumplido todavía, ¿verdad? Que estas van a ser en el milenio también. ¿Mm? Entonces, no se dejen engañar. No sé quién vaya a ver este video, ¿verdad? No sé hasta dónde vaya, pero que el Señor toque sus corazones, porque el tiempo se acaba. El tiempo se acaba, y lo que quiere Satanás es que los hijos de Dios no sirvan, ¿verdad? Con libertad. Lamentablemente, ¿verdad? Esto se está poniendo más feo. Y hay que orar, ¿verdad? Hay que seguir orando por los hermanos, porque yo no estoy de acuerdo, ¿verdad? Que a un hermano, aunque no predique la sana doctrina, no es que lo vamos a odiar, sino que siempre se busca, ¿verdad? La manera como convencerle, ¿verdad? Que está mal. Pero lamentablemente, ¿verdad? Muchos lo toman de otra manera y nos atacan, ¿verdad? Pero gloria a Dios. Pero ese no es la meta, ¿verdad? Sino que ellos abran sus ojos. No se sabe, ¿verdad? Yo no soy Dios. Solo el Señor conoce los corazones, ¿verdad? Nosotros debemos de cumplir, ¿verdad? Con 2 Timoteo capítulo 2, 20 al 25. Y esto es lo que debemos de hacer todos, ¿verdad? Entonces, eso es todo por hoy. Y gracias, ¿verdad? Por escuchar. Dios te bendiga, mi hermano Oscar. Gracias por estar siempre como los soldados, hermano. Dios te bendiga. Y si no nos vemos pronto, nos vemos en el cielo, hermano. Hasta pronto a todos. Dios los bendiga. Pasen buenas noches.